Nuevo caso de sicariato. Sujetos en moto asesinan a un ciudadano con un disparo en la cabeza. Estoy a favor de la vida porque mi madre fue víctima de un abuso. Yo soy prácticamente el resultado de un abuso de mi madre. Conozca la historia de dos personas quienes desde su experiencia se muestran en contra de despenalizar el aborto en casos de violación. La ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos se redujo en un 3% tras la declaratoria del estado de excepción. Acuerdo con el gobierno ruso para importar al país la vacuna Sputnik V se concretará luego del 24 de mayo. Aumenta la tensión en Medio Oriente. El grupo armado Hamas continúa con el lanzamiento de cohetes sobre ciudades israelíes, lo que es respondido con bombardeos sobre los flancos de los extremistas islámicos en Gaza. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Enseguida las noticias más importantes. Charlie y Adriana, buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos televidentes? Muy buenas noches y bienvenidos. Así es, buenas noches. Iniciamos inmediatamente con la Crónica Roja. Un ciudadano de 53 años fue asesinado en las calles Portete y Pío Montúfar, sur de Guayaquil. Dos sujetos en una moto le dispararon en la cabeza, provocando su deceso de forma inmediata. La mañana recién empezaba, el sol todavía no calentaba bien sobre las calles de Guayaquil cuando la presencia de dos tipos sobre una motocicleta despertó curiosidad entre los presentes, quienes se percataron que aquellos sujetos iban sacando un arma de fuego entre sus pertenencias. En la acera de su casa, conversando de forma pacífica con un vecino, en tales circunstancias es sorprendido por un sujeto quien por sus espaldas pues ataca con un arma de fuego. Yo recién llegaba en la bicicleta ahí, pero como yo veo que otro señor también se paró en la bicicleta, y me retrocedí y veo que unos tipos se bajan de una moto y le disparan al señor que está hablando por teléfono por atrás. Me pegan un tiro, solamente no sonó, sino que ¡pap! Su muerte fue inevitable. No hubo tiempo para reaccionar o llamar a una unidad de emergencia porque la vida se le apagó en cuestión de segundos. Era un arma prácticamente como de 9 milímetros con silenciador. ¿Cuántos disparos fueron? Uno solo. Directamente a la cara. El fallecido fue identificado como Miguel Aspiazu, de 53 años. Sus vecinos aseguran que llegó al barrio recién hace 4 años, cuando compró la propiedad en la cual habitaba. Presenta 3 antecedentes penales en el año 2000, 2 por robo y 1 por tenencia ilegal de material explosivo. Informó José Morales. Y un hombre se enfrentó a un delincuente armado en el norte de Guayaquil. El ciudadano se opuso al robo de sus pertenencias y persiguió al malhechor varias cuadras. Este hecho fue grabado por una cámara de seguridad. Veamos. El episodio se produjo de la siguiente manera. Dos hombres en moto llegan al redondel de Sauces 9. El copiloto saca un arma de fuego, retira la placa del vehículo y se acerca a un transeúnte. Segundos después, procede a asaltarlo. En este caso, la víctima no se quedó de brazos cruzados. El ladrón con la pistola en mano asaltó y el tipo había tenido también una pistola, sacó, lo siguió, pero un disparo, pero igual lo asaltaron, se le llevó. ¿Quién dispara a quién? La persona que fue asaltada, le disparó al delincuente. La víctima frustra el robo. Propiamente así, frustra el robo porque sí está como que estaba esperando los ladrones a alguien. El video muestra que el perjudicado persigue al delincuente hasta que éste, según testigos, se embarca en la motocicleta. En el sector solicitan más seguridad. La delincuencia está que nos arropa cada momento, porque ya propiamente ya los ladrones se están apropiando de nosotros. Más o menos que vean las horas clave, porque parece que el pillo y el ladrón estudia las horas de ronda y cuando lo ven pasar son las horas que atacan ellos. El jefe del circuito Sauces, mayor Iván Bautista, indicó que el video será judicializado
y que desde principio de año están trabajando para aplacar el auge delictivo. Tenemos un inconveniente con el tema de microtráfico y lo que va de este mes tenemos 2 procedimientos y el mes anterior 2 procedimientos más. En un mes se logró reducir a 0 el robo de vehículos aquí en Sauces. El día de hoy se va a disponer para que Policía Comunitaria se acerque a instalarles el botón de seguridad a toda la ciudadanía de este sector. En lo que va del 2021, en Sauces se han producido 60 robos a personas y 12 a domicilios. Informó Jorge Salazar. Y cambiamos de tema para contarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, solicitó la destitución del gerente del Banco del IES por haber determinado el aumento de los intereses en los créditos hipotecarios. El mandatario informó que la decisión la había tomado sin consultar al directorio de la institución. Fue mediante su cuenta de Twitter que el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que solicitó la destitución del gerente del BIES, Diego Burneo, debido a que tomó la decisión de aumentar en 0.71% la tasa de interés en los créditos hipotecarios para adquirir una vivienda de hasta $90.000. Desde el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social explican que el aumento en la tasa de interés deviene a un estudio técnico realizado desde el mes de agosto del año anterior, necesario para el sostenimiento de la institución financiera. Es una medida que es necesaria, que justamente está destinada a precautelar los intereses de toda la masa de jubilados y afiliados. Es técnicamente imposible mantener una tasa por debajo de lo que significa la tasa actuarial, so pena de, en el mediano y largo plazo, tener un deterioro en lo que significan las prestaciones y la rentabilidad de los fondos previsionales. Según el subgerente de crédito Agustín Sánchez, el aumento de la tasa de 5.99% al 6.70% representaría un incremento de $20 a $25 en la cuota mensual en un crédito de vivienda de interés social. Definitivamente que existe una afectación, sí existe una afectación, pero que nosotros consideramos que técnicamente es necesaria para salvaguardar el futuro de las prestaciones sociales. A su vez, explicó que las nuevas tasas no aplican para los créditos ya aprobados, ni tampoco a los que se encuentren en proceso de aprobación si los trámites comenzaron hasta el 30 de abril pasado, y que el ajuste fue a la tasa mínima, más no al resto de créditos que brinda la institución. Ahora, con la desvinculación del gerente del BIES, el alza en las tasas de interés aún estaría en vigencia, y ya sería decisión del organismo mantenerla o regresar al porcentaje anterior. En derecho las cosas se deshacen tal como se hacen, ¿sí? La decisión, finalmente la decisión y los parámetros, las variables de esa decisión deberán ser tomadas orgánicamente por las autoridades y por los cuerpos colegiados que componen el IES y el BIES. Informó Mauricio Sánchez. Fue suspendida la audiencia por el delito de delincuencia organizada en el que se investiga a Abdalá Bucarán y a otros procesados. La diligencia se reanudará este jueves al mediodía. Escuchemos. La audiencia en contra de Abdalá Bucarán estaba fijada para este miércoles, pero después se dio el anuncio de su suspensión y que se reinstalaría al día siguiente. La diligencia se lleva en torno al delito de delincuencia organizada. La defensa de procesados expresó frente a lo dispuesto por autoridades judiciales. El Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control administrativo, lo que hizo el día de hoy es demostrar cuál es su intención al tratar de pretender que el juez que lleva la causa falle en favor de lo que en justicia no se ha hecho, lo que en derecho la Fiscalía no pudo hacer. De ahí que esperan los resultados para que en base a ello tomar las acciones respectivas. Una vez que se emita, y creo todavía en la justicia, que se emita el dictamen de carácter o se dicta el auto de sobreseimiento, empezar las acciones legales en contra del Estado y medios de comunicación, que fueron las personas que destruyeron el nombre de mi patrocinada. La audiencia se volverá a instalar este jueves. Esperaremos hasta el día de mañana. Esperemos que el juez el día de mañana no sea otra vez amedrentado por el Consejo de la Judicatura. Así que hasta el día de mañana, 12:30, sabremos la realidad de los hechos. Informó Julio César Saona. Ahora les contamos que la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos se redujo en un 3% tras la declaratoria del estado de excepción. Sin embargo, 2 hospitales de Quito se declaran en crisis por la falta de insumos y la alta demanda de pacientes COVID-19.
No solo es el problema de la falta de insumos y medicamentos en los hospitales Centinela de Quito. Por la alta demanda de pacientes COVID y atenciones, están desbordados. El número de casos de pacientes con COVID-19 no ha disminuido y se mantiene en altos niveles desde semanas atrás, con gran número de pacientes moderados y graves, lo cual acaba de colapsar nuestro sistema hospitalario. Se trata precisamente del Hospital IES Quito Sur. Su gerente asegura que no hay espacio para un paciente más. Ante la situación, el director de salud del Instituto de Seguridad Social se pronunció. La declaración por parte del gerente fue en función de que si continuamos con esta tendencia que veníamos teniendo hasta antes del estado de excepción, iban a afectar todas las planificaciones que ya se habían realizado en materia de consumo de medicamentos y dispositivos médicos. Este no es el único caso. El Hospital Eugenio Espejo está en crisis. Médicos y trabajadores de la salud denunciaron que no cuentan con insumos y que está a punto del colapso por el incremento de atenciones COVID. Desde la cartera de salud se asegura que se están generando estrategias. Justamente dando soporte en lo que se necesita. Dentro de esto, en cuanto a la ejecución presupuestaria destinada para la compra de medicamentos, todos los hospitales se encuentran con presupuesto adecuado para el tema de la compra. El tema no va más bien por el tema económico, sino más bien por la disponibilidad de las casas farmacéuticas. En cuanto al balance que presentaron las autoridades de los 3 fines de semana de confinamiento, la situación sanitaria sigue siendo compleja y presenta una ligera disminución del 3% en ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos, lo que incidió en una reducción de la cantidad de personas en lista de espera para una cama. Haciendo una proyección, al día de hoy hubiéramos tenido 580 personas aproximadamente en lista de espera. Sin embargo, actualmente esta lista es de 282 personas. Si bien hay menos personas en la lista de espera, los hospitales de la red pública de Guayas y Pichincha tienen una ocupación alta, informó Priscila Cadena. Y la tripulación del buque de carga con bandera de Singapur, en el que murió una persona de nacionalidad filipina con síntomas relacionados al COVID-19, fue declarada en cuarentena. 2 de las 19 personas que se encuentran en la embarcación dieron positivo para coronavirus, así lo informó el COE Nacional. Fue personal del Ministerio de Salud Pública que tomó las muestras a los 19 ocupantes del buque de carga, y estas fueron debidamente analizadas y la tarde de ese miércoles el COE Nacional anunció los resultados. 17 resultan ser negativos y 2 positivos. Estas muestras se hicieron reconfirmación por la carga viral y obviamente han ratificado la positividad. Con eso, la tripulación de la embarcación de bandera de Singapur Morning Chorus permanecerá en cuarentena o aislamiento obligatorio por 14 días. Si es que se requiere por alguna complicación sanitaria, está previsto también un hospital y se lo hará con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, hasta ahora ese no es el caso, con lo cual después de los 14 días se realizará una nueva prueba. Si es que da negativa, podrán obviamente continuar con el recorrido que estaba previsto. El recorrido fue interrumpido porque uno de sus compañeros, de nacionalidad filipina, falleció hace pocos días con síntomas relacionados al COVID-19. La ruta era Valparaíso, Chile, donde habían zarpado, y el destino era Corea del Sur. Ahora estarán 2 semanas, anclados a aproximadamente 10 kilómetros de distancia de Pozorja. El cadáver del filipino se encuentra en el laboratorio de criminalística en Guayaquil y las muestras fueron enviadas también al INSPI. Y en un tiempo aún no determinado se conocerán los resultados. Sin embargo, todos los síntomas determinan que es un posible COVID. En tanto, la salud de los 19 del buque asiático está en manos de nuestro país, pero no en territorio, sino dentro de la nave de carga, informó Charlie Pisa. Atentos, amigos, porque el presidente Lenín Moreno inauguró un punto de vacunación express en Quito, el mismo que está ubicado en la Universidad de los Hemisferios al norte de la capital. Esto permitirá que personas vulnerables sean inoculadas desde sus vehículos. Llegaron en sus vehículos y en ningún momento tuvieron que bajarse ni para el registro, la toma de signos vitales y menos para la tan esperada vacuna. O sea, está chévere porque así nosotros no estamos cerca a la gente y todo, y me parece muy bien este nuevo servicio. Está bien, ágil, rápido, todo está bien. Sí, muy rápido. Les felicito.
Se trata del vacunatorio express implementado por el gobierno en la Universidad de los Hemisferios al norte de Quito. Un proceso que busca agilidad en la vacunación y menor exposición de los beneficiarios. Es el segundo en el país después del que se inauguró en Guayaquil. Este centro de vacunatorio express que permite la vacunación de personas de la tercera edad y de personas discapacitadas que vengan en los vehículos. En esta primera jornada se agendaron 600 citas para odontólogos y personal con discapacidad. De su lado, el ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que se abrirán más servicios de vacunación express en el territorio nacional. En todo el país hemos tenido ya prevalidados 5 puntos, también en Chimborazo, tenemos en la provincia de Los Ríos y vamos a aperturar también en lo que es aquí en Quito, si que es necesario otro punto para agilitar el proceso. En este marco, el primer mandatario reiteró su preocupación en torno al retraso de las farmacéuticas en el envío de las dosis. A los laboratorios farmacéuticos que cumplan con sus ofrecimientos. Tenemos cancelada la totalidad de los anticipos. Tenemos $200 millones esperando en el Ministerio de Finanzas para poder cancelar las totalidades de las vacunas que se nos entreguen. Y mientras aquí la vacunación se dio de forma ágil, esto no ocurrió en el punto de inoculación del Bicentenario, en donde se registraron largas filas y malestar por parte de los asistentes. Es un desorden completo porque vienen personas que tienen para las 3 de la tarde, para el día de mañana. No se organizan, o sea, ya estábamos en una cola larga desde temprano en la mañana y vienen los metropolitanos y que no, que hagan 3 colas. Que para obtener esta información de que van a vacunar a las personas que tenemos una enfermedad catastrófica ha sido un caos. En este punto se agendaron 2.000 citas entre primera y segunda dosis de Sinovac y Pfizer. En Quito informó Adriana Rojas. Un acuerdo con el gobierno ruso para importar al país la vacuna Sputnik V se concretará luego del 24 de mayo. Antes de que el medicamento llegue al Ecuador deben solventarse asuntos de índole legal y logístico. Actualmente 60 naciones ya cuentan con la vacuna rusa para inocular a su población. Luego de conocer que el presidente electo Guillermo Lasso y su equipo de gobierno buscan traer la vacuna rusa para sumarla al plan de vacunación nacional, fuimos hasta la embajada del país euroasiático para conocer los detalles del acercamiento entre los dos gobiernos. Mi presidente reaccionó muy positivo. Le confirmó al presidente electo, señor Guillermo Lasso, que la vacuna rusa va a entrar en Ecuador. Mandó un orden al Fondo de Inversión Rusa Directa, que es responsable ante el gobierno de Rusia, para exportar la vacuna Sputnik V. Entonces no será hasta luego de la posesión de Lasso como presidente del Ecuador que de manera formal se firmarán los acuerdos para importar la Sputnik V. Ahora inició el trabajo para preparar certificación de la vacuna en Ecuador. Esa es la condición principal para entrada de un medicamento extranjero en otro país. Debido a eso es que no se puede hablar de cuántos cargamentos y unidades de la vacuna llegarán al país. A eso se debe sumar que, según el embajador ruso, Rusia primero necesita completar las dosis para sus ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que Rusia, como otros países que producen su vacuna, en primer lugar tienen la tarea principal como el presidente electo de Ecuador, vacunar su población. Para el día de hoy se vacunaron 21 millones de habitantes de Rusia. La vacuna rusa, al igual que las otras vacunas creadas para combatir el coronavirus, tiene efectos secundarios. Entre esos fiebre, dolor, cansancio. También podría ser que no presente ninguna reacción adversa luego de la inoculación. Señor embajador, ¿usted ya se ha vacunado con la vacuna rusa? Sí, yo estoy vacunado en Moscú antes de salida de Rusia con esa vacuna Sputnik V. En mi edad de 63 años yo no tuve ningún síntoma, ningún dolor, ninguna temperatura, nadie, y yo y mi esposa. Se sabe que Rusia, además de la Sputnik V de 2 dosis, que guarda una efectividad del 97%, ha creado otra vacuna de una sola dosis con efectividad de más del 70%. En el acuerdo a firmarse, se presume que podría ingresar también el nuevo medicamento. Informó Javier Rosero. En otro ámbito de la información, en Colombia se desarrollaron nuevas manifestaciones por todo el país, cumpliéndose así 2 semanas de paro nacional.
Estas movilizaciones se convocaron tras el fracaso de la reunión entre los líderes de las marchas y el presidente de la República, Iván Duque, a la cual acusan de no tener sensibilidad ante las muertes registradas. Miles de personas se concentraron en la Plaza Bolívar de Bogotá, mientras que en Pereira, ciudad donde murió Lucas Villa, los residentes se reunieron en el Parque Olaya para rendirle un homenaje. Continuamos con más noticias, amigos. Los sacapintas han atacado en los últimos meses a comerciantes de nacionalidad china en el centro de Guayaquil, llevándose montos de hasta $50.000. Algunos perjudicados han optado por mejorar las medidas de seguridad al movilizarse con grandes cantidades de dinero. La policía asegura que detrás de estos robos están ex empleados. Tenemos un informe al respecto. Son una parte importante del motor comercial de Guayaquil y están radicados en el centro de la urbe, donde mueven sus negocios y dan trabajo a miles de ecuatorianos y también extranjeros. Pero en los últimos meses se han convertido en blanco de sacapintas y demás grupos delictivos que los siguen hasta los locales y los bancos. Camisa blanca, me mata, quiere que dice que mata y saca dinero, si no mata. Y ellos ahora pararon. Ya como que lo tienen estudiado por varios días, ya saben de dónde salen, a qué local ingresan después al salir del banco. Y cuando están saliendo del banco, pues lo siguen. De hecho, esperan ya casi que entren a su local. El chinito salió del banco, retiene una cantidad de dinero y creo que ya lo vieron, siguieron. Ya lo atacaron aquí adentro. Entre dos ladrones cogieron. Pese a que el trabajo de la policía aquí ha sido permanente, colocando afiches que contienen el mismo idioma de los emprendedores chinos. Y por acá tienen identificados a los que se llevan mercaderías en carteras, faldas y bolsos. Los antisociales reciben información de los ex empleados. Que serían personas cercanas a la víctima, ya que ellos proporcionan la información de las horas, los días, con qué frecuencia retira la cierta cantidad de dinero sus patronos, y es así que esa información la venden a las organizaciones delictivas y esa información también para los delincuentes tiene un precio. La Policía Nacional tiene conocimiento de la modalidad con la que ellos son perjudicados. En el mes de noviembre y diciembre del año anterior y lo que va del 2021, se han presentado casos con similares características. Se ha recuperado la cantidad de dinero sustraída de sus propietarios. En una de ellas, pues les recuerdo que fue la cantidad de $40.000, en otra aproximada de unos $30.000. En algunos, los ladrones fueron capturados por el populacho en medio de estos callejones y compradores, pasándose hasta por el único lugar cercano que tiene una imagen policial, un antiguo retén que ya no es utilizado. Pero ellos prefieren ser un poco distantes, cuidadosos y reservados con los medios de comunicación. Y por eso envían a sus empleados a explicar lo que sucede con la seguridad cuando se movilizan con grandes cantidades de dólares. Es difícil el idioma de ellos también, la comunicación con la policía. A nosotros nos piden ayuda, entonces. ¿Quiénes? Mis jefes. Ellos andan con nosotros y lo que nosotros podemos entenderle, pues hablamos con el policía y nosotros lo hacemos saber a ellos. Y ahora perfilan más las hojas de vida de quienes contratan en sus locales, que aseguran tener comunicación más directa con los policías y usan estrategias para no ser víctimas de los sacapintas y sobre todo para capturarlos en caso de que aparezcan, informó Charlie Pisa. Varios operativos se realizan en Guayaquil para desalojar a personas que permanecen en los bajos de los pasos a desnivel y peatonales. La mayoría ha sido trasladado al primer albergue municipal con el que cuenta la ciudad. Los encontramos bajo el puente a desnivel de la avenida Pedro Menéndez Gilbert en el norte de Guayaquil. Aquí habían colocado una pequeña carpa, un colchón, varios cartones donde guardaban su ropa e incluso algunos utensilios de cocina. Esta pareja de venezolanos llegaron al país hace 2 meses. Dicen haber escogido este sitio sin importarles el sol, la lluvia ni la fría noche de la ciudad. ¿Por qué abajo? Porque no tenemos dónde quedarnos, no somos de aquí, somos venezolanos. ¿Hace qué tiempo llegaron al país? No quisieron dar más declaraciones. Pero esta situación no es permitida, ya que dañan el ornato de la ciudad. Su presencia hizo que personal de justicia y vigilancia del municipio de Guayaquil llegue al punto y los desalojara, pues casos como estos se registran en varios sectores, donde familias enteras se acomodan sobre los pasos a desniveles y peatonales. Incluso tienen atemorizados a los peatones, a los transeúntes, que son los que reclaman a través de las redes sociales, porque al pasar
reciben amenazas. Pero más allá de desalojarlos, el municipio de Guayaquil ofrece a estas personas un sitio para alojarse por 90 días. Este es el primer albergue con el que cuenta Guayaquil. Volver a soñar. En lo que va del año se han rescatado a 250 personas, quienes reciben un techo para dormir. Luego de los 3 meses, ellos ya salen de aquí, del albergue. Muchos son reinsertados con sus familias, otros tienen otras oportunidades laborales. Pero hay familias que se oponen a este servicio social. Pese a ello, en este lugar se ofrecen charlas psicológicas y capacitación en varias áreas, como por ejemplo manualidades. Que consiste en talleres de productividad. Es un tratamiento integral que va a recibir la persona en condición de calle aquí, psicológica, educativa. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y tras la resolución de la Corte Constitucional al despenalizar el aborto para mujeres que fueron víctimas de violación, José Morales dialogó con 2 personajes internacionales quienes expresan no estar de acuerdo y apoyar la vida desde la concepción. Nos contactamos con el actor colombiano Fabián Ríos, intérprete de muchas novelas de éxito mundial. Él asegura defender la vida y lo hace basado en su propia experiencia. Yo estoy a favor de la vida porque mi madre fue víctima de un abuso. Yo soy prácticamente el resultado de un abuso de mi madre. Detalla que a sus 40 años nunca ha dejado pasar un día sin darle gracias a su progenitora por decidir traerlo al mundo, a pesar de aquella terrible experiencia que sufrió. ¿Qué sería yo si no hubiera podido nacer? No hubiera podido escribir un nombre, no hubiera podido escribir una historia, no pudiera estar escribiendo en este momento mi historia. En Argentina tomó fuerza el discurso de una abogada, Karina Estrella, quien cuenta una historia que hoy es viral en redes sociales. Era violada y ultrajada por su padrastro. Su madre intentó por todos los medios practicarle un aborto, pero fue inútil. El embarazo avanzó y finalmente nació una niña. Su nombre, Karina Estrella, quien hoy les cuenta esta historia. Tomamos contacto con ella. Nos dio a conocer que su progenitora apenas tenía 14 años cuando salió embarazada producto de una violación. ¿Y quién es capaz de decirme a mí que yo no tengo derecho a vivir porque me gestaron en una violación? Se siente agradecida con aquella niña. La realidad que ella vivía en ese tiempo no le dejó criarla, pero decidió que esa bebé sí vendría al mundo. Y después la dio en adopción a una familia que supo cuidar muy bien de ella. Vamos a destruir al inocente, al que no se puede defender, el que no tiene voz, y encubrimos, de paso, al violador. 2 personajes, 2 historias parecidas, 2 realidades de un hecho lleno de mucho dolor y amargos recuerdos. Pero son 2 vidas que jamás se cansan de repetirle al mundo que detrás de los rostros de esos hijos no se esconde la maldad de un violador. Por el contrario, allí se refleja el amor de una madre que luchó por ellos a pesar de todo. Entonces a mí nadie me puede cuestionar ni me puede decir es que usted no habla desde la posición del dolor, porque yo sí hablo desde la posición del dolor, no solamente de la posición del dolor, sino que tengo cercana a la víctima, que es mi madre. En el Ecuador hay instituciones como el CEPAN, donde brindan asesoramiento a las mujeres en diversos tipos de maltratos y agresiones, incluidos los casos de violación sexual. Para contacto, puede comunicarse al 09 91 11 35 26. Informó José Morales. El Consejo Nacional Electoral efectuó la proclamación definitiva de resultados y adjudicación de dignidades para presidente y vicepresidente. Con esto, Guillermo Lasso y Alfredo Borrero solo están a la espera de la posesión. Ya no hay marcha atrás y los resultados de la segunda vuelta se ratifican, una vez que el Consejo Nacional Electoral CNE certificó que en el Tribunal Contencioso Electoral TSE no existen recursos administrativos ni jurisdiccionales pendientes. Hacer extensiva la felicitación al señor Guillermo Lasso y al vicepresidente Alfredo Borrero
sobre el triunfo logrado en las urnas. Así queda sentado y para la historia que el binomio presidencial Guillermo Lasso-Alfredo Borrero logró en las urnas 4.656.426 votos, es decir, 52.36%. Y Andrés Arauz, Carlos Rabascal, 4.236.515, equivalente al 47.67%. Con estos resultados, las felicitaciones también se extendieron a todos quienes hicieron posible el desarrollo de las elecciones generales 2021. Sin todos ustedes, el proceso electoral no se hubiese efectuado con la transparencia, eficiencia y eficacia de la que hoy el país es testigo. Ahora el CNE ha fijado la mirada en otra tarea encomendada por el nuevo mandato, su colaboración en la vacunación contra el COVID-19, arrancando con la depuración del padrón. Trabajaremos ya en la normativa legal que nos da la facilidad de trabajar en una cooperación interinstitucional. También en el campo tecnológico tendrán que ponerse al día para llegar a la población con la información como lo han hecho en periodos electorales. Como es el aplicativo móvil en los celulares y tablets, etcétera, la página web, eso nosotros vamos a hacer las adecuaciones que sean necesarias, la información de las fechas y si es necesario la hora en que los ciudadanos tienen que acercarse. Informó Héctor Romero. Por otro lado, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a la indagación previa que la Fiscalía inició sobre varios contratos municipales adjudicados durante la pandemia. Escuchemos. ¿Qué opina usted de la misma postura que ha tenido la alcaldesa en torno a estas indagaciones de la Fiscalía por algunos contratos ejecutados en Guayaquil? Le dije que hoy día no es día para hablar de política, de eso hablaremos en su oportunidad. Yo espero lo que debe esperar cualquier ciudadano, que brille la verdad en el sentido que sea. Jaime Nebot respalda a Cintia Viteri, en todo caso. Yo he respaldado siempre a Cintia Viteri y la respaldaré en todas sus actuaciones que estén como debe ser, dentro de la ley y de la ética. Ya 2 días de la instalación de la Asamblea, Pierina Correa afirma que la UNES podría definir un acuerdo con la Alianza Creo Partido Social Cristiano para ocupar la presidencia y primera vicepresidencia. Una de las condiciones del correísmo es la creación de una comisión de la verdad, aunque el líder social cristiano Jaime Nebot no está de acuerdo con esa instancia, porque afirma que podría prestarse para una persecución. Cada hora y todas las condiciones cuentan en un asunto que parece tomar forma. Que sirios y troyanos alcancen un acuerdo para designar a las autoridades del Parlamento no sería utópico. En caso de que llegara a finiquitarse, porque nada está escrito en piedra, eventualmente serían ellos quienes ocupen la presidencia y la vicepresidencia sería para nosotros como UNES, respetando ahí sí el numérico y la fuerza de nuestro bloque, así como el respaldo que nos dio el pueblo ecuatoriano. ¿Y usted sería la primera vicepresidenta entonces? Yo soy uno de los nombres que se está considerando. Y en esa maceración podrían superar la mayoría absoluta de 70 votos, UNES 49 y la derecha 30. Sin embargo, una de las condiciones de Centro Democrático es la creación de una comisión de la verdad, algo a lo que el socialcristianismo le marca una distancia. Jamás nosotros estaremos en la línea de garantizar la impunidad, en la línea de indultos, pero tampoco en la línea de la persecución. Pero antes de que este pan se queme en la puerta de la Asamblea, la hermana del expresidente aclara. No es un pedido que implique que Creo o Social Cristianos hayan sido los perseguidores. Del otro lado del sol, los aliados Pachacutic e Izquierda Democrática se mantienen con sus 45 votos y un candidato que no generó la adhesión. Aún así, esperamos que se respete realmente esa opción que podríamos tener para participar en una u otra comisión. Que no sea una aplanadora. Imagínese usted que hoy hagamos una mayoría para elegir la presidencia de la Asamblea y mañana ya nos estemos jalando de los cabellos porque fue simplemente una mayoría pegada con papel. Pues a la voz de la concertación, todo podría suceder este viernes, informó Jorge Escobar. Fueron revelados los videos utilizados por las autoridades para dar con el paradero de los 2 sospechosos del asesinato de un policía que ocurrió en el norte de Guayaquil. Gracias a las imágenes se logró la captura de los individuos. Vamos a ver.
Una cámara de vigilancia capta el momento en el que los dos, ahora detenidos, acabaron con la vida del policía en el sector de Sauces 6 en el norte de Guayaquil. Al parecer, el agente que se encontraba en su día libre se topa con los sospechosos segundos después de realizar compras en un mini market de la zona. Ahí se produce el inconveniente y poco después se ve el cuerpo del agente que termina en el piso. Sin embargo, los sospechosos también son captados luego de que huyen de la escena del crimen. Se pierden entre los callejones del lugar. De su parte, familiares del policía fallecido se despedían de él en una ceremonia al interior de la casa de sus padres. Los familiares no quisieron dar declaraciones. Sin embargo, solicitan a las autoridades se profundice en este caso para que los detenidos se les aplique las sanciones respectivas. Informó Julio César Saona. En Guayaquil, durante esta última semana se ha registrado el suicidio de 4 personas en diferentes sectores. 2 de ellas serían menores de edad. Se presume que la causa principal habría sido la depresión. El domingo se registró uno de estos casos en el suroeste de la ciudad. Los familiares encontraron al joven colgado con una soga en su habitación. Este martes, 2 casos más aumentaron el registro. Uno se produjo en el sector de La Ladrillera, noroeste de Guayaquil, y el otro ocurrió en Brisas del Norte. Las versiones y los relatos de los familiares, posiblemente por deudas, por casos sentimentales. Ya que le llamó a su habitación y no contestaba, entonces ingresa por otra puerta que había para entrar al cuarto y lo encuentra suspendido en el dormitorio. Finalmente, la mañana de este miércoles, una adolescente de 15 años también fue encontrada sin vida en el interior de su habitación. Bueno, es por suspensión, según lo que se presume, ¿no? Estos hechos se produjeron por causas distintas, por temas económicos o por una decepción amorosa. Lo cierto es que las 4 personas se vieron inmersas en un profundo estado de depresión del cual resultó difícil reponerse. En ellos generalmente están teniendo una batalla interna. Eso es muy terrible porque el tiempo va corriendo y ellos van planificando su suicidio. El psicólogo Samuel Merlano asegura que es importante que la familia pueda identificar la conducta de un posible suicida para lograr ayudarlo a salir de la depresión antes que sea demasiado tarde. No quieren salir del cuarto, están tristes, siempre están viendo películas o videos que tengan bastante melancolía. Informó José Morales. Y este 12 de mayo se conmemora el Día de la Enfermera y debido a la pandemia del COVID-19 sus labores han cambiado radicalmente. Estos hombres y mujeres se enfrentan día a día a la muerte y vestidos de blanco intentan ganarle la batalla al coronavirus. En la siguiente nota les rendimos un homenaje a su valentía y sensibilidad. No es ninguna casualidad que las enfermeras y enfermeros se vistan de blanco. Este color sin duda define su alma y su vocación. Hace 14 meses se enfrentan a la muerte y sus uniformes se convierten en blanca luz para los pacientes de COVID-19, quienes se aferran a la vida a través de sus cuidados. Se me murió un paciente que estaba entubado y que estaba complicado y todo. Se trató de hacer la desinfección lo más rápido porque había otro paciente que necesitaba ese ventilador y ese cubículo. Me sentí potente porque no habían ventiladores, estábamos colapsados. Me dijo, no me dejen morir. Este 12 de mayo se conmemora su día y a pesar del dolor y el sufrimiento causado por la pandemia, estas personas creen que vale la pena seguir luchando por la vida de los demás. Entre nosotros tenemos que tratar de darnos ánimo, alegría y para seguir adelante
y poder ayudar a las personas que nos necesitan. Parece que los trabajadores de la salud se han acostumbrado a vivir con miedo. Miedo de la enfermedad, de la muerte, de terminar en una cama de su propio hospital. Lo más difícil que ha sido para nosotros es llevar el virus o contagiar al personal que más nosotros creemos que es nuestra familia. Más allá del compromiso con los pacientes, 14 meses de trabajo continuo sí debilitan el ánimo y el cuerpo de enfermeros y enfermeras, quienes confiesan estar al borde de la depresión y el agotamiento. El dolor ya no es solamente el cansancio y el dolor ya no es solamente físico, es también psicológico y mental. Sí estoy cansado, agotado, fatigado, a veces estresado. De mi 100% creo que ya doy un 70%, porque a veces ya las ganas se bajan de ver tanta inconsciencia. En un escenario adverso, lleno de limitaciones y complejidades, estos hombres y mujeres de blanco siguen luchando por la vida de los ecuatorianos. Y para ello exigen mejores condiciones laborales y un plan más eficiente de vacunación para no lamentar más pérdidas de vidas ni más familias marcadas por la ausencia y el dolor. En Quito informó Álvaro Terán.